Buenas tardes, Aquino, Estefanía Rodríguez, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar de una vez. Ahí está. Vamos. A ver, jóvenes. A ver, todavía. Listo. A ver, ¿me confirman? Bien. A ver. Ahí está. De nuevo. Bueno. ¿Ya está, chicos? A ver, ¿me confirman? Estoy presentando. Ahí está el PPT. A ver. Sí. Ok, muchas gracias, Angelito Aquino. Gabriel. Muy bien, Gabriel también. Gabriel Cabana. Ok, gracias por contestar. Entonces, comenzamos, chicos, en nuestra semana aquí 16. Nuestra semana 16. A ver, tienen ahí, a ver, esta primera diapositiva, la pregunta número 10. Vamos a comenzar por esta pregunta. A ver, elija la opción cuyo sujeto presenta la estructura MD, núcleo MD, MI. A ver, veamos. ¿Cuál es la respuesta? Recordando un poquito sobre el sujeto y su estructura, ¿cierto? Tenemos que ubicar el verbo. Ubicamos el verbo primero para luego hacer el análisis. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué me dicen? A ver, sujeto que presenta esta estructura. La C, ¿me preguntas? Vamos a ver de una vez, pues. A ver, Renato. Los demás, Jesús, muy bien, me dice la C. Sandrita, como siempre, participando. Paola, igualmente. Veamos la C. Dice, con pasto se alimentan los venados pequeños de la pradera. Ubicamos el verbo, alimentan, ¿cierto? ¿Hay otro verbo? ¿Hay otro verbo? No, claro que no, por supuesto que no. Alimentan. ¿Quiénes se alimentan? Los venados pequeños de la pradera. Ok, muy bien. Entonces, esto es el sujeto y lo que estoy encerrando vendría a ser el predicado. Todo lo demás es el predicado. Entonces, el núcleo de este sujeto, ¿cuál es? ¿De quién hablamos en este sujeto? De los venados. Entonces, este es el núcleo, efectivamente. A ver, repasando o viéndolo así nada más, núcleo, venados. Los MD, pequeños MD, ¿cierto? Y de la pradera, claro, MI, muy bien. Entonces, es la estructura. Corresponde, pues. Corresponde. Entonces, ahí tenemos nuestra clave. Obviamente, a ver, ubicando la estructura de los sujetos que no son nuestra clave, vemos, pintó. ¿Quién pintó? Unas brillantes rosas de color azul zafiro. ¿Quién pintó? La señora Catherine. Muy bien, entonces tenemos núcleo, señora, luego MD, Catherine es el MI. Lo voy a marcar con I, ¿ya? Entonces ahí tenemos el MI. Luego, en la playa, aquí, la B, es abundante. ¿Quién es abundante? La siembra de árboles que huelen deliciosamente. Claro, ese es el sujeto. Ahora, el núcleo, ¿cuál es? ¿De quién hablamos en esta frase nominal, no? Acuérdate que es una frase nominal, ¿no? Entonces, hablamos de la siembra. El núcleo es la siembra. La MD, de árboles, el MI. Ahí está, I te pongo, bueno, M completo, ¿ya? Que huelen deliciosamente. Árboles que huelen deliciosamente. Acuérdate aquí, acuérdate siempre, todo esto vendría a ser el MI, ¿ya? De árboles que huelen deliciosamente. No son dos MI, por si acaso, ¿ah? Siempre viendo esto, ¿ya?
La siembra de árboles que huelen deliciosamente. Este que, claro que forma también un MI, ¿no es cierto? Pero en este caso, fíjate, de árboles que huelen deliciosamente, o sea, de árboles deliciosos. Entonces, juntos forma una sola frase, ¿ya? Esta depende de árboles, ¿sí? Ok. En la playa de Chorrillos, mi abuelo Ricardo y yo es el sujeto, obviamente. Caminamos. ¿Quiénes caminamos? Mi abuelo Ricardo y yo. Entonces, MD, núcleo, abuelo. Ricardo es el MI. Acuérdate, el MI es Ricardo porque esta es la aposición especificativa, es una aposición. Y yo, otro núcleo, entonces no corresponde a la estructura. Cayeron. ¿Quiénes cayeron? Esas 3 cerezas maduras que planté. ¿Ya? ¿De quién hablamos en esta frase nominal? De las cerezas, pues es el núcleo, ¿no es cierto? Este sería un MD, este es otro MD, maduras, MD, y que planté el MI, ¿cierto? Ya está. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Ahora sí, chicos, nos fijamos, bueno, veamos ahora la semana 16, el tema que corresponde vicios del lenguaje, ¿ya? Vicios del lenguaje. A ver, bienvenidos al curso. Comenzamos ya, pues. A ver, aquí. Prohibido fumar gas inflamable. ¿Ustedes fuman, chicos? No lo hagan, ¿ah? Pero bueno, no he visto que alguien fume gas inflamable, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Prohibido fumar gas inflamable. ¿Qué pasa? Esto está medio raro. Fumo oxígeno, ¿cómo es eso? Para vivir, pero no se fuma, pues inhala, se respira, ¿ya? Vendo una cuna para niños de madera. ¿Niños de madera? Bueno, no conozco niños de madera, esto está mal aquí. Vendo una cuna de madera para niños sería. Claro, prohibido fumar sería en el anterior, Sandrita, ¿no es cierto? Prohibido fumar. Ah, Pinocho. Bueno, niños de madera. Pero en este caso no se refiere a eso, pues, ¿no? Entonces aquí hay una redundancia. Prohibido fumar gas inflamable también, ¿no? Una redundancia. No estacionar en este lugar ni un segundo. Bueno, creo que aquí hay que economizar. Esta persona que escribió aquí no tiene el sentido del ahorro. No estacionar, suficiente es no estacionar, ¿verdad? En este lugar ni un segundo está de más. Entonces es repetitivo, ¿ya? Es repetitivo. No se puede. Pues. No estacionar, ya se sabe que en ese lugar está el letrero, entonces ahí no se estaciona, ¿no? Y ni un segundo, pues no estacionar, suficiente, ¿no? Y bueno, acá tenemos, miren, ejemplos, toalla, anteojo, haya se dice, ¿no? Se me le perdió, se me le perdió. Almohada, ok, que es un barbarismo, ok, es de acuerdo, ¿no? Bien, entonces, estos son lo que llamamos, cuando uno comete un error, una vez, bueno, pues una vez, no pasa nada, ¿no? Pero cuando uno lo hace de manera constante, de que se forma un hábito, sea cualquier cosa en la vida, ¿no? Y que no es bueno, digámoslo así, entonces es incorrecto, entonces se comete un vicio, estamos incurriendo, estamos haciendo un vicio de algo, ¿bien? Lo mismo pasa acá. Vicios de lenguaje, ¿ya? Vicios de lenguaje. Es esto, pues, los errores que se cometen de manera constante, porque ya se formó un hábito, no sabemos cuál es la forma correcta, tal vez, entonces ya lo hacemos, hacemos así, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los vicios del lenguaje que son anacoluto o solecismo, pleonasmo, redundancia, ambigüedad o anfibología, barbarismo, imprecisión léxica y cacofonía. Estos son los vicios del lenguaje, ¿ya? Que son, nuevamente, pues, son errores, ¿ya? Que se incurren en la escritura, en la pronunciación de las palabras, puede ser,
o también de frases u oraciones. Bien, entonces, vamos a ver entonces el primer caso, anacoluto o solecismo. Bien, a ver, es un error en la construcción sintáctica de las oraciones. Bien, a ver, identifiquemos aquí. Identifiquemos, por ejemplo, la papa o patata son oriundos del Perú, o la papa o patata es oriunda del Perú. ¿Cuál es lo correcto? A ver, ¿cuál? El segundo enunciado, ya, la segunda dice. Es, claro, el que tiene el verbo es. Por supuesto, efectivamente, ¿no? Porque tú te acuerdas muy bien que este o es de equivalencia. Nuevamente, mira, es como repasito, ¿no? Justamente porque vicios del lenguaje es cuando se cometen los errores que nosotros ya hemos estudiado cómo debe ser, ¿no es cierto? En este caso, o de equivalencia es la patata o la papa o patata, es una referencia. Estamos hablando de un referente, equivalencia, o de equivalencia, un referente es, por supuesto, aquí es incorrecto. ¿Bien? Ok. El otro ejemplo tenemos, el compás y la regla están gastadas. Obviamente tú ya sabes que en este caso tiene que concordar con gastados en género masculino. El compás y la regla están gastados. Bien, entonces son dos referentes, diferente o distinto género, prima el masculino, ¿te acuerdas, no? Bien, aquí entonces. Estos errores de construcción sintáctica pueden ser por falta de concordancia, ¿ya? Otro caso es por uso inadecuado de la preposición, ¿ya? Hemos visto muchos casos. Compró un insecticida para las mascotas, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Tú ya sabes, ¿no es cierto? ¿Compró un insecticida para las mascotas o contra las mascotas? Evidentemente es contra, muy bien, Sandrita. Exacto, ¿ya? No es para, es contra las mascotas o las moscas. Bien, pensó de que encontraría a sus amigos. Pensó de que encontraría a sus amigos. Uso inadecuado de la preposición quiere decir aquí que está de más la preposición de. Es un ejemplo de uso inadecuado. Claro, porque nos acordamos que buscamos, pues, a ver, pensó de eso, no, pensó eso. ¿Qué pensó? Que encontraría a sus amigos. Entonces está de más el de. Hay un de que hizo efectivamente Sandra. Lo correcto es pensó que encontraría a sus amigos. ¿Bien? Ok. Pero también se puede dar de otra forma el anacoluto o solecismo, es decir, un error en la construcción sintáctica de frases u oraciones. Tenlo presente. ¿Bien? Y se da en el uso inadecuado de pronombres. En este caso, los pronombres lo, ¿ok? La y le, ¿ok? Lo, la y le. Que tú sabes muy bien que el pronombre lo o la y sus plurales, ¿cierto? Y sus plurales, lo voy a poner acá, es igual o corresponden al o de, ¿verdad? Y el pronombre le corresponde al oí, ¿cierto? Entonces, sabiendo eso, entonces nosotros podemos hablar de estas incorrecciones. Fíjate, se comete el oísmo cuando utilizamos de manera incorrecta, ¿ok?, el pronombre lo en lugar de utilizar el oí, en lugar de utilizar le, ¿ya? Porque no nos estamos refiriendo a o de, al objeto directo, sino al objeto indirecto. Entonces, de manera incorrecta se usa el lo, el oísmo, en lugar de referirse a le. Veamos, entonces, tenemos aquí, lo devolvió el dinero al prestamista. Fíjate bien, escucha y mira, lo devolvió el dinero al prestamista.
Analicemos bien la oración. Analicemos bien. Entonces, digamos, Carlos, pero digamos Carlos. Carlos devolvió el dinero al prestamista. ¿Me estás escuchando? Carlos devolvió el dinero al prestamista. Entonces, analizamos y ¿quién devolvió? Carlos, sujeto. Devolvió el verbo, devolvió. ¿Qué devolvió? ¿Qué es lo que devolvió Carlos? ¿Ah? ¿Qué es lo que devolvió? El dinero, pues. Entonces, el dinero es el dinero es el OD. A ver, ¿qué me dices? En escritos formales, cuando escribí una monografía, me dijeron que el loísmo es informal, ¿cierto? Claro, es informal, es una incorrección. No debe ser. Esto se ve en lo cotidiano. Las personas a veces hablamos así, ¿no es cierto? Entonces es incorrecto, es informal, por supuesto, y se incurre en una incorrección, ¿bien? Entonces no es correcto y ahora vas a ver. Fíjate, lo devolvió el dinero al prestamista, en este caso no es lo, ¿bien? Sí, pues es le devolvió, pero ¿por qué? Tienes que saberlo. Entonces, si nosotros vemos el verbo, hay que analizar la oración. Entonces vemos ahí, devolvió. ¿Qué es lo que devolvió? El dinero. Y el dinero es el OD. ¿Bien? Entonces, ¿a quién? Al prestamista, que es el OI. Es el OI. Ahí está. ¿Bien? Entonces, aquí, este lo está de manera incorrecta porque lo que se pretende aquí es decir que le devolvió el dinero. El le es el OI, reemplaza al OI. ¿Bien? Entonces, lo correcto es decir, le devolvió el dinero al prestamista. ¿Bien? Entonces, lo devolvió el dinero es incorrecto. Ahora, si yo digo que si por ahí de repente, ¿no? ¿Devolviste el dinero? ¿No? Sí, lo devolví. Ese lo está reemplazando a lo de. Sí, lo devolví. ¿Bien? Pero si yo digo, sí, lo devolví al periodista, al prestamista, lo devolví el dinero al prestamista, aquí no. ¿Ya? Aquí no. Ahora, lo mismo pasa, pero con la, es lo mismo. La se refiere a lo de. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, a ver, claro, esto era lo incorrecto y aquí lo correcto, ¿cierto? Ahora, a ellas las dio las cartas. Fíjate además que suena feo. A ellas las dio las cartas. Analizando. A ver, suponiendo que a ellas vamos a utilizar nombres. Entonces, ellas son sus hermanas, digamos. Son sus hermanas, ¿ok? Entonces, Carlos, volvemos con Carlos, ¿ya? Carlos, ¿ya? Dio las cartas a sus hermanas. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, a ver, el sujeto está tácito aquí, pero inventémonos un nombre. Entonces, Carlos dio las cartas a sus hermanas. Pregunto, las cartas, ¿qué complemento del verbo es? Dime, díganme. Las cartas, ¿qué complemento del verbo es? Entonces, repito. Claro, muy bien, O de Jesús, muy bien, Saraí. ¿Ya? Entonces, Carlos dio las cartas a sus hermanas. Entonces, ¿qué es lo que dio Carlos? Las cartas. Muy bien, me respondieron el ODS. Entonces, ¿a quién o a quiénes? A sus hermanas, o sea, a ellas. ¿Bien? Entonces, aquí, a ellas las dio las cartas. Aquí se refiere a ellas les dio. ¿Te das cuenta? No puede ser las, porque las aquí se usa como si fuera, entendiendo aquí, tendría que referirse a las cartas. Pero sabemos que esto está incorrecto porque no se refiere a las cartas, sino se refiere a ellas, a las hermanas. ¿Bien?
Entonces es incorrecto. Lo correcto es a ellas les dio. A ellas, pues a ellas les dio. ¿Qué cosa? Las cartas. ¿Bien? Esto es una incorrección. ¿Cómo se llama? Laísmo. Ahora, por ejemplo, tenemos el leísmo. Entonces, el leísmo es el uso incorrecto, ¿ya?, de le. No se debe usar le, porque se está usando aquí en lugar de lo o de las, como estos de aquí. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, le vio a los ojos sinceramente. Le vio a los ojos sinceramente. ¿Ya? A ver, analizando también. Analizando. Entonces, vio a los ojos sinceramente. ¿Quién? El sujeto, ¿no? Tenemos que buscar, tenemos que analizar. ¿Quién vio a los ojos sinceramente? Él, ella. ¿Bien? No sabemos. Digamos que Carlos. Estoy poniendo ese nombrecito, ¿ya? Entonces, Carlos vio a los ojos sinceramente. ¿Ya? Claro, a ver, confunde, ¿no? Entonces, a ver, digamos que Carlos vio, pero ¿a quién vio? Díganme, ¿a quién vio? ¿Pueden decirme, inventarme un nombre? A ver, o de repente un pronombre ya. Carlos o él vio, ¿a quién? ¿A quién, chicos? Inventen, o digan el pronombre. Al gato, ya está, a ella, muy bien. Entonces, Carlos vio, ¿no es cierto?, los ojos. Sinceramente, claro, pero vio los ojos, pero ¿a quién? ¿A quién le vio los ojos? ¿Ah? A él, a ella, al gato, en fin. Claro, ¿ok? Entonces, vio, la acción de ver, date cuenta, vio. ¿En dónde recae la acción? ¿En dónde recae la acción? En el gato, en él, en ella, ¿no es cierto? Vio a ella, ¿sí o no? Vio a él, vio al gato, ¿ok? Entonces, ese lo de, lo que ustedes me han dado, ese lo de. Ok, ese lo de. Vio a ella, vio a él, vio al gato, ese lo de. ¿Listo? Pero ¿y a los ojos? ¿A los ojos qué es? A los ojos. A los ojos es una parte de lo de, ¿no es cierto? Aquí la RAE contempla esto, ¿bien? ¿Ok? Entonces, la parte del cuerpo que ve de lo de, digamos, ¿no? Eso es el oí, ¿no? ¿Ok? Entonces, es el oí. Entonces, no debe ser, le vio a los ojos sinceramente, ¿ya? No debería ser así. Le, aquí está queriendo dar a entender que vio a él, a ella. Entonces tendría que ser aquí, ¿ok? La vio a ella. La vio a los ojos sinceramente. La vio a ella, pues, ¿ya? La vio a ella. La vio. ¿Y a qué parte? A los ojos. Entonces, la vio, la está haciendo referencia a lo de, ¿ok? Hace referencia a lo de. La vio, ¿ok? La vio. A los ojos vendría a ser el E. Entonces, pero aquí no se está contemplando la, no es de lo del E que diga, de lo oí, no es. ¿Me dejo entender? Entonces tengan presente esto, ¿ya? Tengan presente esto. Cuando se trata de la parte de su cuerpo, con este verbo ve, esto tiene esta peculiaridad, el verbo ver, observar, vio, etcétera. Entonces, parte del cuerpo o algo que posee, no se debería usar esto, no es correcto. Por ejemplo, a ver, si yo les digo, miren, cuando se trata de esto, a los ojos es porque no es Odea, vio a los ojos, no, ¿a quién le vio? A ella. Entonces, ¿pero qué parte de su cuerpo le vio a ella? A los ojos es el oí,
Entonces, la hace referencia a la persona que vio. Entonces, no es, ¿ya? No es le, como si fuera un o, es la, porque es un o de. La acción del verbo recae en ella, ¿ya? ¿Qué dices? Profesora, ¿puede ser le vio los ojos? Sí, eso es otra cosa. Eso es otro, ¿ya? ¿Qué vio? Los ojos. Esa es otra oración, ¿ya? Esa es otra oración. No es esta. Es diferente, ¿ok? Listo. Bien, entonces, espero que esté clarito. Date cuenta solamente en este caso, ¿ya? Esto pasa con este verbo, ¿ya? Esto pasa con este verbo. Entonces, vio a los ojos es una parte de lo de. Entonces ya no sería o de. No le vio, sino la vio a los ojos. ¿Listo? A ver, continuamos. A ver, pregunta. Marque la oración donde no hay leísmo. Leísmo quiere decir donde no hay leísmo, ¿ok? Entonces, quiere decir que debe haber laísmo o loísmo. Vamos a ver, pero no es leísmo. Buscamos lo que no es leísmo. A ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver, la número 7. A ver. ¿Empezamos? El vigilante vio al pianista y se enamoró de ella rápidamente. Vio. El vigilante vio al pianista, el vigilante le vio al pianista y se enamoró de ella rápidamente. Entonces, aquí, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Aquí, el vigilante, aquí hay leísmo, ¿verdad? Fíjate, el vigilante la vio a la pianista. Estamos hablando que, ¿a quién vio? ¿Qué es lo que vio? A la pianista, es el o de, ¿ok? Y aquí podemos repetir. El vigilante le vio a la pianista y se enamoró de ella rápidamente. Acá tiene que ser la vio, se puede repetir. Entonces aquí, la vio, y esto es incorrecto porque aquí se está cometiendo leísmo. ¿Ya? Listo. No es nuestra clave. A tu esposa y a tu hermana les encontré en la oficina de Claro. Entonces, encontré, siempre ubiquen el verbo. ¿Ya? Encontré. ¿Quién encontré? Yo, pues, ¿no? Entonces, yo encontré. Sujeto tácito. Bien, encontré. ¿A quién encontré? ¿A quién encontré o a quiénes encontré? ¿Qué es lo que encontré? A tu esposa y a tu hermana. ¿Ya? Acuérdense, esas son las preguntas para encontrar el o de, ¿no? ¿Qué es lo que encontré o a quiénes encontré? Pues, bien, a tu esposa y a tu hermana. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Tenemos, pues, que él es, obviamente, ya te has dado cuenta porque te dije que este es el o de. A tu esposa y a tu hermana las encontré, ¿ok? Las encontré. ¿Listo? En la sala, bueno, uy, carambas, la respuesta estaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjate, vamos con la respuesta de una vez. El troyano arquero les lanzó 3 flechas en la plaza esta tarde. Verbo, lanzó, ¿ok? Lanzó. Entonces, aquí, no hay leísmo, vamos a ver. Lanzó. ¿Qué lanzó? Las 3 flechas, es el o de, ¿ok? Es el o de. Ahí está, lo voy a poner acá arriba, es el o de. Entonces, el troyano arquero les lanzó 3 flechas. ¿Qué es lo que lanzó? 3 flechas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A ver, respóndanme. ¿A quiénes? Claro, a ellos, digamos, ¿no? A ellos. ¿Y esto qué es? Esto es el oí. A ellos es el oí. Pero el oí no sale aquí, ¿no? Solamente está reemplazado por el pronombre.
¿ok? Entonces, el troyano arquero les lanzó, es correcto, no hay leísmo, les lanzó, es el oí, a ellos recibieron. Acuérdense, si es que todavía tienen alguna duda, acuérdense que el objeto indirecto es el complemento que recibe el beneficio o el perjuicio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a identificar en un oí, ¿ya? Y se confunde porque también en muchas veces, en muchas ocasiones, empieza con A. Entonces, ahí no, lo confundimos con el objeto directo. No lo confundan, ¿ya? Porque el oí recibe un beneficio, ¿ya? A ver, entonces, esta es nuestra respuesta. Creo que había apretado no sé, creo que hice un clic y salió la respuesta, ¿no? No me di cuenta, creo. Entonces, aquel joven poeta le cautivó a su novia con hermosos versos. Cautivó es el verbo. ¿Quién cautivó? Aquel joven poeta. Entonces, todo esto es el sujeto. Tenemos que analizarlo, chicos, y para poder hacer un buen trabajo. Entonces, cautivó a su novia con hermosos versos. ¿A quién cautivó? A su novia, es el odé. Entonces, aquel joven poeta, aquí no es le, la cautivó, porque a quién, a su novia, la acción del verbo recae en la novia. Entonces, esto es el OD, también tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? No es solamente preguntar y con la respuesta ya tengo, ¿no? No, tienen que saber cuál es el sentido, ¿ok? Entonces, la acción del verbo recae directamente en la novia, en este caso. Entonces, la cautivó. El la está reemplazando a OD, que en esta oración se repite, están dos veces. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? ¿Qué dicen, chicos? A ver, seguimos. Gracias, Angelito. A ver, pleonasmo, redundancia. Otro error. ¿Y qué pasa aquí? Es cuando se emplea conceptos o palabras innecesarias, pues repiten ideas ya expresadas. ¿Bien? De manera innecesaria se repite. Como por ejemplo, lo vi con mis ojos cuando salió para afuera. Entonces, lo vi cuando salió para afuera, nada más. De manera innecesaria. ¿Ve? O librería de libros. Librería, nada más. Y fotocopias idénticas. Pues son fotocopias, ¿no? Y son idénticas, claro que sí. Bien. Sí, pues es gracioso. Ahora, pleonasmo o redundancia. ¿Ya? Pleonasmo o redundancia. Aquí es, por ejemplo, cuando, ya lo vimos, ¿no? Se repite de manera innecesaria. Tenemos más ejemplos. Pues. Yo mismo estuve presente. ¿Ya? Miren, yo mismo estuve presente. Simplemente decir, estuve presente, ¿no? Ahí vemos. Estas son las incorrecciones cuando hay redundancia y estas es lo correcto, donde no se incurre en redundancia. Expreso mi opinión personal. Eso lo solemos decir de repente, ¿no? En mi opinión personal es diferente decir, expreso mi opinión. Ahí va, eso es nada más. Necesita un casco para la cabeza. Sí, pues, pero ya sabemos que el casco es para la cabeza, necesita un casco. Cayó una intensa lluvia de agua. Sí, pues está de más porque es la única lluvia que existe, ¿no? Tu propia madre lo ha solicitado. Tu madre lo ha solicitado, nada más. Recogieron al indigente aterido de frío. Está de más decir de frío, ¿ok? Está de más. Porque aterido significa, pues, que está congelado, entumecido, ¿no? Por el frío. Nada más se puede estar por otra cosa, solamente por el frío. Entonces está de más de frío. ¿Bien? Recogieron al indigente aterido. El choque le causó una hemorragia de sangre, obviamente, pues, ¿no? No se puede, no puedes tener otra hemorragia de otra cosa, sino más que de sangre, ¿ya? Entonces, estos son casos de redundancia y pues aquí sin redundancia, que es lo correcto, ¿bien? A ver, vamos con ambigüedad o anfibología. Fíjate,
Ambigüedad quiere decir ambos, ¿no? Anfibología. Esto es un error en el que se incurre, fíjate aquí, mira, que da a entender varias cosas, ¿no? Digamos, dos cosas, ¿bien? Interpretaciones, varias interpretaciones, más de una interpretación, ¿ya? Por ejemplo, jabón corporal en barra, hasta ahí todo está bien, para niños con forma de hipopótamo. Sí, pues, solamente es para niños que tengan forma de hipopótamo. Pobrecito, claro, está mal aquí, ¿no es cierto? O la ambulancia local colaboró en un accidente fatal. Mira, creo que en la historia nunca se ha visto que una ambulancia ha ido a colaborar para que el accidente sea fatal, ¿no es cierto? Entonces, esto es ambigüedad porque así se puede entender también, ¿no? ¿Ok? Luego, tu nueva agencia de viajes, 3 noches de hotel por el precio de 2. O por la compra de un vuelo le regalamos el acompañante. ¿Quién quiere otra persona más en la vida? Suficiente con los que tenemos, y ahí, ¿no? Ahí compartimos y todo, ¿no? Entonces, bien. A ver, construcción inadecuada de una oración que genera una significación confusa con más de una interpretación. Ambigüedad o anfibología, esto es. ¿Listo? Ahora, ejemplos, más ejemplos. Tenemos aquí, miren, el ingeniero estaba solo de vacaciones. Esto ya son oraciones, ¿no? El ingeniero estaba solo de vacaciones. Decir esto es ambiguo, sí, porque estaba solo el ingeniero, o sea, solo sin compañía, o únicamente estaba de vacaciones. Entonces, obviamente, lo correcto es aquí, miren, el ingeniero únicamente estaba de vacaciones, ¿ya? Únicamente. ¿Ya? O sea, fíjense que aquí tenemos, miren, las comas, ¿ya? Únicamente. Esto está aquí separado entre comas como un inciso, ¿no? El ingeniero únicamente estaba de vacaciones. O sea que podemos obviarlo. El ingeniero estaba de vacaciones. Acuérdense que los incisos se pueden omitir, ¿ya? Así vemos que es inciso. Un poquito siempre de recuerdo, de repaso. Saludé al profesor cuando bajaba del carro. ¿Quién bajaba del carro? ¿El profesor o el que saludó? ¿Ah? Pues saludé al profesor quien bajaba del carro. ¿Bien? Quien bajaba del carro me estoy refiriendo al profesor, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí está claro, no hay ambigüedad. Y por último, todos los respetan porque son honorables. Todos los respetan. Claro, aquí es porque son honorables. Entonces aquí es ambiguo porque, o sea, ¿quiénes son los honorables? Todos los respetan porque ellos son los honorables o aquellos son los honorables. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, porque ellos, aquellos, ¿no? En este caso los ponentes, dice, todos los respetan porque los ponentes son honorables. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esto es ambigüedad. Vamos rápidamente. Fíjense, barbarismo, qué bárbaro. Sí, pues, el barbarismo, esta otra incorrección, dice aquí, es la inadecuada pronunciación o escritura de las palabras. Cuando usamos palabras que de repente no estamos seguros si así se dice, si así se escribe, entonces, si no vamos al diccionario, no vamos a poder saber si estamos cometiendo barbarismo o no. Bien, entonces, por ejemplo, con barbarismo tenemos aquí estas palabras: reivindicaron sus derechos, reivindicaron, se suele decir así, ¿no es cierto? Tuvo una desaveniencia, creo que si les suena, de repente les suena raro, ¿no? Su padrastro es bueno, padece de diabetes, levantó mucha polvadera, habla con jeringanza,
no satisfació sus exigencias. Es un joven cohibido. Mira, lo escribe aquí sin H. Tú ya sabes que es con H, ¿no es cierto? Lo vimos, creo, en el tema de diptongos, una cosa así. Bien, entonces, esto es incorrecto. Barbarismo. Lo correcto, sin barbarismo, fíjense, es reivindicaron. Sin la N acá, sin la N. ¿Ya? Tuvo desavenencia, padrastro, diabetes, ¿ok? Y aquí es polvareda, no polvatera. Jeringonza, ¿ya? Jeringonza. Jeringonza es como hablar en jergas, en palabras medias extrañas, como jergas, como palabras que reemplazan, ¿no?, a otras. Jeringonza. Bien, no satisfizo, pues obviamente ustedes ya hemos pasado por la clase de verbos, ¿no? Conjugación, la lección me refiero, ¿no?, de los verbos. Es un joven cohibido, ahí está, con H intermedia. Bien, en su material ustedes tienen otras palabras, ¿no? Por ejemplo, el dijistes, el famoso dijistes, ¿no? Ya saben que es dijiste, ¿cierto? Entonces el verbo conjugado en pasado no se puede decir en este caso dijistes, ¿no? Segunda persona en pasado sin S. Segunda persona en presente. Dijistes es incorrecto, ¿no es cierto? Segunda persona en pasado, ¿ya? Eso es. ¿Y por qué eso se tiene? Ya saben ustedes que, por ejemplo, vistes, asistes, es segunda persona en presente. Ahí sí va la S, ¿no? Eso hay que evitar confundir. Muy bien. Tienen otras palabras aquí como cónyuge. Están revisando, ¿no? Lo correcto es cónyuge, con G, sin la U. ¿Ya? Plagio es incorrecto, barbarismo. Ustedes ya saben que es plagio, ¿no? Siempre tienen que ir revisando porque todo esto luego se toma en los exámenes. ¿Bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Extranjerismos también son barbarismos. ¿Cuándo? Cuando no se utiliza correctamente la palabra. ¿Cómo debe utilizarse? Tenemos que encerrarlo entre comillas, ¿bien? O en cursiva. Creo que eso vimos la clase pasada, ¿no? Salió a cotación este tema. Bien, entonces show, break, manager, shopping, hobby, amateur, graffiti, tour son barbarismos si no se colocan, aquí está la palabra extranjera, y de manera incorrecta son barbarismos. La manera correcta es entrecomillado o en cursiva, ¿ya? Bueno, imprecisión léxica. ¿Qué pasa aquí? La imprecisión léxica es cuando utilizamos palabras que no precisan, su nombre lo dice, imprecisión, que no especifican, que no son apropiadas, ¿ya? Que su significado es muy vago, muy general, no es exacto. Hasta en la lengua, fíjense, es exacta. Por eso hay un diccionario. ¿Ya? Y cada palabra tiene un significado exacto para usar en tal y cual contexto. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos estas palabras que se llaman palabras baúl, que las sacamos ahí para poner y lo ponemos de manera imprecisa. ¿Ya? Hacer, tener, algo, poner, decir, cosa también. Es una cosa que no te puedo explicar, dicen, ¿no? Pero ¿qué es cosa? También es dentro de la palabra baúl está, ¿ya? Es un tema que no te puedo explicar, podría ser, ¿no? Pero cosa es imprecisión léxica. Tenemos otros ejemplos aquí. A ver, el ingeniero ordenó hacer una zanja en la vereda. Claro, hacer es muy general, por eso existe la palabra que es apropiada y precisa o exacta. Entonces, si vas a hacer una zanja, el verbo es cavar. Luego, tiene un puesto de importancia en la empresa. Aquí sería desempeña un puesto, ¿ya? Luego, no hay ningún obstáculo que impida tus aspiraciones. Pero parece que sí, no, está bien.
está bien escrito, ¿no? Bueno, pero es que hay, es mejor decir existe. Entonces, no existe obstáculo que impida tus aspiraciones. Bien. André Carrillo puso 2 goles en el partido con Brasil. Aquí sí creo que nadie lo aguanta, ¿no es cierto? Aquí no. Anotó 2 goles. Bien, anotó. Luego, si no desayunas, tendrás hambre durante la clase, ¿eh? Así te dice tu mamá, ¿no? Entonces, tendrás hambre, perdón. Tendrás hambre. Bueno, tienes hambre. Bueno, la palabra precisa aquí es sientes, sentirás. ¿Ya? El presidente dijo un tema bastante alentador, fíjate, así como suena, sí creo que no suena bien, ¿no? El presidente dijo un tema bastante alentador. Expuso un tema bastante alentador. Luego, el expositor novato no sabe a qué cosa se refiere, no sabe a qué cosa, a qué tema, ¿no? El cantante joven pone mucha alegría en la fiesta. Sí, pues, claro, pone mucha alegría, pero ¿cuál es la palabra precisa? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuál crees tú? Genera, claro, genera. Bien, entonces, imprecisión léxica cuando se utiliza palabras que no son apropiadas, no son exactas. En este caso, las palabras baúl, ahí está presentadas para que las tengas en cuenta y ubicar la imprecisión léxica. ¿Ya? Ahí está el avioncito que se va. Vamos con la pregunta 5. Indique la oración donde se evidencia imprecisión léxica. A ver, imprecisión léxica. Vamos. ¿Cuál es tu clave? A ver. La número 5. A ver. ¿Lo viste aquí la A? Se evidencia, donde se evidencia. Vamos a buscar imprecisión léxica, ¿ya? Vamos a buscar eso. Entonces, dijiste, ya lo habíamos visto, claro, aquí es barbarismo. Le voy a poner la B de barbarismo, ¿ya? ¿Ok? Lo que buscamos es imprecisión léxica. Esta no es nuestra respuesta. El perito o experto lograron. Claro, esto es incorrecto, ¿no es cierto? Porque el perito o experto es un solo referente, aquí es logró, en singular. Buscamos la imprecisión. La granjera compró la hacha para cortar la leña del eucalipto. ¿Qué hay aquí? Ah, hay algo que no lo mencionamos, pero tú sabes, pues, ¿no es cierto? Tú sabes. Hasta ahorita no lo hemos mencionado, pero ¿qué ocurre aquí? La hacha, muy bien, cacofonía, Sandrita. Ajá, aquí hay cacofonía, tiene que ser el hacha. Perfecto, el hacha. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? A ver, Selene saludó a Sarita cuando bajaba de la minivan nueva. ¿Qué ocurre aquí? Ah, Selene, ya sabes, ya te diste cuenta. Saludó a Sarita cuando bajaba de la minivan nueva. ¿Quién bajaba? Minivan nueva, sí, está bien. ¿Quién bajaba? ¿Selene o Sarita? Esto es ambiguo, ¿no es cierto? Es ambiguo acá, ambigüedad. ¿Ya? Ambigüedad. Voy a poner ¿ya? Para entenderlo, para no seguir escribiendo lo demás, pues. ¿Ya? El administrador chileno puso mantequilla. Claro, muy bien, Sandrita, pues aquí es unto. ¿Ya? Es unto. Entonces aquí es donde encontramos la imprecisión léxica y esta es nuestra clave. Ahí está. ¿Ya? Ok. Ojo con estas oraciones. Ojo con las palabras. Fíjense que hemos visto ahí varios casos, pero no de imprecisión léxica. ¿Ya? Cacofonía también. A ver, justamente tenemos aquí cacofonía, que ya sabemos que es la repetición de sonidos, lo cual produce un sonido desagradable, ¿no? ¿Ya? Un efecto sonoro desagradable. Entonces, aquí fíjense, con cacofonía, sin cacofonía. Estudia la álgebra moderna. Sabemos por qué hay cacofonía, pues, ¿no? Cuando el sustantivo femenino empieza con A, ¿cierto? Tilde
tildada o acentuada o tónica, entonces se evita el artículo la. Bien, luego esto es incorrecto. Entonces, lo correcto es estudia el álgebra. Tiene la hambre insaciable. Entonces, tiene un hambre o tiene el hambre siempre insaciable, ¿no? Luis y Isabel, hay cacofonía. Entonces, Luis e Isabel, ¿ya? Empezó el aula virtual. No, pues, empezó el aula virtual. No sé si Luis o Oscar es ingeniero, o Oscar. No sé si Luis u Oscar, ¿cierto? Esta es la habla de mi linda tierra. El habla, el habla. ¿Qué dices, Miguel? No te entiendo. H es un fantasma. Pronunciación no se pronuncia. La H. Ajá. Claro, aquí no. No sé, ¿en hambre me dices? Ajá, me dicen hambre, la hambre. Claro, pero es H-A tónica también, pues. Casi. No se pronuncia, pero está la A, pues. Entonces, Junto va junto. en este caso hay cacofonía, ¿ya? Es cuando empieza el sustantivo femenino que empieza con A tónica o HA tónica. La A es la tónica, ¿no? No es hambre, sino es hambre. Entonces la tonicidad está en hambre, en an, ¿ok? Entonces la hambre, no, ahí hay cacofonía, ¿ya? ¿Sí? A ver, pasamos a la siguiente. Pregunta. En cuanto a los vicios del lenguaje, relacione adecuadamente y marque la alternativa correcta. A ver, vamos. Vicios del lenguaje, relacionamos verdadero o falso y marcamos. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Ok, Miguelito. Bien, a ver, verdadero o falso. A ver, en la oración, a la directora la vio. Se presenta caso de laísmo. Laísmo. Dice que es laísmo. ¿Falso o verdadero? ¿Ah? A ver, analicemos pues. Vio. ¿Quién vio? ¿Quién vio? Él, ella. Bueno, sujeto tácito. ¿A quién vio? A la directora. A la directora. ¿Qué es lo que vio? Si quieres decirlo así. Yo siempre me oriento con esta pregunta para reconocer el OD. ¿Qué es lo que vio? Y luego ya me entero que es persona, pues, ¿no? Entonces, a la directora es el OD. Ah, ya, esto también. Sí, también. Entonces es falso. Muy bien. No hay laísmo, ¿ya? Es falso. Muy bien, Sandra. En la frase, la cristalina agua del río, no hay cacofonía. ¿Qué dicen? Ah, acuérdense. Esto es el tema 7, ¿no? La semana 7. Entonces, cacofonía, ¿hay o no hay? La cristalina agua de río. Tenemos la y tenemos agua. Cuando están juntos sí podría, ¿no es cierto? La agua es cacofonía. La agua es cacofonía, ¿cierto? Cacofonía. Ahí le pongo. Pero en este caso no. A ver, en la frase la cristalina agua de río no hay cacofonía. Verdadero. Muy bien. ¿Por qué este adjetivo se interpone entre el artículo y agua? Pues entonces no se produce cacofonía. Listo. Hace una monografía de química, evidencia precisión léxica. Precisión es lo contrario de imprecisión. Imprecisión porque no utilizas la palabra precisa, exacta. Precisión sí utilizas. ¿Y qué nos dicen aquí? Que estamos utilizando precisión. ¿Es correcto? No, muy bien, Miguel, es falso. Falso. Elabora sería, ¿no? Para que sea precisa. La oración caminó junto al bypass. No evidencia barbarismo. ¿No evidencia barbarismo? A ver, bypass sería la palabra, ¿no? Extranjera. Sí evidencia, porque no está en cursiva y le faltan las comillas. Mira, esta comilla no es del bypass, ¿ah? Sino es de la oración. ¿Ya? Ese es el uso metalingüístico de las comillas. Bien, entonces esto es no evidencia, sí evidencia. Esto es falso, ¿verdad? Falso. Ok, entonces ya tenemos la respuesta y la respuesta, la E. Muy bien. Seguimos. A ver.
La pregunta 4. A ver, vamos con la 4, chicos. Señale la alternativa que no presenta vicio de lenguaje. No presenta vicio de lenguaje. A ver, con la 4, vamos. Una gran pena sintió al ver a su exnovia cuando ingresó al cine. Vamos a buscar lo que no tiene vicio, ¿ok? Entonces, me dicen la D. A ver, me dice Paola la D. ¿Qué hay aquí en la primera? Una gran pena sintió al ver a su exnovia cuando ingresó. Sintió al ver a su exnovia cuando ingresó. Pero, ¿quién? ¿Quién, no es cierto? Una gran pena sintió al ver a su exnovia. ¿Quién sintió esa gran pena cuando ingresó al cine? ¿Quién sintió? Ah, pues aquí hay ambigüedad. Nuevamente, ambigüedad. Ahí pongo la amb, de ambiguo. Ya está. Entonces, hay una vasta polvadera. Tú ya sabes cómo es, ¿no es cierto? Es polvareda. Entonces, acá hay barbarismo. Quiso saber cómo comió Coco ese coqueto conde de Montecristo. Uy, ¿qué ocurre? Dímelo, por favor. ¿Qué ocurre aquí? ¿Esto es cacofonía, sí o no? Claro, porque es la repetición de los mismos sonidos y esto es algo desagradable. La D, a ver, la Timoné navegó junto al marino hacia la isla Hueso de Ballena. La Timonel navegó junto al marino, sí, está claro, no hay ambigüedad, hacia la isla Hueso de Ballena. Es correcto, aquí las palabras están bien escritas, no hay barbarismo. Sí, ¿no? Esta es nuestra respuesta, ¿no? Por fin les contó todos sus secretos con sus propias palabras. Ah, con sus propias palabras. Esto es... aquí está, también hay una incorrección, pues, ¿no? Aquí lo que hay es redundancia. Redundamos, ¿ya? Redundancia. Ok, ahí está nuestra respuesta, efectivamente, la D. Listo. A ver, llegamos a esta parte, chicos. A ver, presten atención rápidamente. Este es el inicio de lo que va a ser las oraciones compuestas. Fíjense, quiero que vean y me digan cuál es la diferencia. A ver, Juan redacta los argumentos. ¿Ya tienen? Juan redacta los argumentos, pero la entrega caducó. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hay? Son dos oraciones. Juan redacta los argumentos. Juan redacta los argumentos, pero la entrega caducó. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué ocurre aquí? Son dos oraciones, sí, pero ¿cuál es? ¿Qué cosa tienen que los diferencia? ¿Me podrían decir, chicos? ¿Me podrían decir? A ver, ¿me podrían decir aquí? ¿Me podrían explicar? Fíjate, o fíjense más bien. La diferencia aquí es el verbo. Juan redacta, hay un solo verbo. Juan redacta, pero la entrega caducó. Caducó es el otro verbo. Fíjense, este segundo ejemplo es lo que llamamos oración compuesta. ¿Te acuerdas de esta conjunción y de la coma? Aquí tiene que ver mucho este tipo de conjunciones, la coma, etc. ¿Bien? Entonces, esto es oración compuesta. ¿Cuándo es una oración compuesta? Ustedes tienen que identificarla encontrando dos o más verbos conjugados, ¿ya? Dos o más verbos conjugados. Bien, Juan redacta. ¿Quién redacta? Juan, ¿no? La entrega caducó. Caducó. También es un verbo, ¿ok? Y en este caso nos damos cuenta que hay dos oraciones. Estas dos oraciones aquí en una oración compuesta se llaman proposiciones, ¿ok? Juan redacta los argumentos, ¿ok? La entrega caducó, es la otra oración, fíjense. Se unen y forman una oración compuesta. Cada una entonces se llama ahora proposición. Igual que esta, pero aquí no voy a entrar en detalles. Vamos a continuar. Entonces, oración compuesta presenta dos o más proposiciones. Tenemos oraciones coordinadas y subordinadas. Nuestra clase de hoy es de las coordinadas. La oración coordinada pueden ser de dos tipos, yuxtapuestas o conjuntivas. Conjuntivas, ¿por qué? Porque recibe el nombre de cada una de las conjunciones, ¿ya? Las cuales
enlazan estas proposiciones, ¿bien? Para formar la oración compuesta como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, oración compuesta, ya sabemos, tiene dos o más proposiciones, ¿ok? Y cada una tiene la misma jerarquía, no hay una por encima de otra, no, tienen la misma jerarquía, ¿ya? Pueden ser yuxtapuestas o conjuntivas. Por ejemplo, aquí, fíjense, Joel se levanta temprano, repasa los temas, ingresa puntual al aula. Miren, estos verbos, estas palabras resaltadas son los verbos, ¿ya? Y están conjugados, son verbos conjugados. Forma aquí, cada uno forma una proposición u oración. Cada verbo forma una proposición. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra proposición, aquí tenemos otra proposición. Fíjense que están enlazados, o mejor dicho, están puestecitos nada más, ahí uno al costadito de la otra. ¿Cómo? A través del signo de puntuación, fíjate, de la coma en este caso. ¿Ya? Estas son oraciones compuestas yuxtapuestas. Él manejaba inadecuadamente el auto nuevo. Él, muy preocupado, el camión. ¿Bien? Entonces, él manejaba inadecuadamente el auto nuevo, es una proposición. ¿Por qué? Porque aquí vemos el verbo. Solamente deben identificar el verbo. ¿Cuántos verbos tiene? Si tiene más de uno, es una oración compuesta. ¿Bien? Y él, muy preocupado, el camión. Ustedes saben que esta coma está reemplazando a un verbo, ¿cierto? Entonces, aquí es manejaba también. Él manejaba, muy preocupado, el camión. Tenemos aquí una oración compuesta por yuxtaposición. Fíjense, el punto y coma está prácticamente sirviendo como bisagra o goma para unir estas dos proposiciones. El practicante llegó tarde al taller. Llegó, el verbo conjugado. Su nuevo jefe se molestó, el verbo conjugado. Son dos proposiciones que se unen a través de estos dos puntos, de este signo de puntuación, de los dos puntos. ¿Bien? Entonces, oración compuesta coordinada yuxtapuesta. ¿Listo? Tienen que saber esto, que son como si fueran oraciones, se llaman proposiciones, ¿ya? Que tienen el mismo nivel sintáctico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo separarlas y darme cuenta que tienen idea y sentido completo, ¿ok? Que no depende de otra para poder ser entendida, ¿ok? Eso es importante. Fíjense, el practicante llegó tarde al taller. Se entiende perfectamente, tiene idea completa, independiente. Su nuevo jefe se molestó demasiado. Nuevamente, pues, idea completa, sentido completo, independencia sintáctica. ¿Listo? Juntas forman una oración compuesta. ¿Bien? Ahora, que están enlazadas por signos de puntuación. Tenemos las conjuntivas, es decir, que cada una de estas proposiciones van a estar unidas por las diferentes clases de conjunciones coordinantes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la conjunción distributiva, ya ustedes la conocen, hora, ya, bien, bien, ¿bien? En este caso, fíjense, ya está alegre, ya permanece triste. Los verbos están ahí subrayados y cada uno de los verbos ahí forman una proposición. Está alegre, permanece triste, es muy inestable, ¿bien? Ya quedan fuera de la proposición. ¿Okay? Son como, repito, una bisagra o un enlace, pues es un enlace, son nexos, ¿ya? Las disyuntivas o U, que presenta opciones. Entonces, los testigos dicen la verdad, U omiten muchos aspectos. Fíjense, dicen, omiten. Tenemos que encontrar más de un verbo, entonces, más de un verbo conjugado, entonces es una oración compuesta. Es lo primero que tenemos que saber, ¿ok? Y las identificamos de acuerdo a el tipo de conjunción que tienen. Estas son adversativas porque tienen las conjunciones sin embargo, más, si no que. Bien, y ya sabemos que son adversativas, ¿no es cierto? Porque opone ideas. Solicité la beca de estudios, más no me la concedieron. O, sin embargo, no me la concedieron. Entonces, pero no me la concedieron, ¿ya? Entonces ahí tenemos solicité,
concedieron dos verbos, oración compuesta, ¿de qué tipo? Adversativa. Explicativas, es decir, tenemos el esto es, así es, o sea, bien. Entonces, aquí tenemos cuando aclaro, explica ideas. Ejemplo, fui aceptado ahora, es decir, conseguí el empleo solicitado. Bien, tenemos que ver cuando hablamos de coordinadas conjuntivas, el tipo de conjunción y ya sabemos cuál es la oración coordinada conjuntiva, en este caso explicativa. Y por último, copulativa, es decir, los que suman la conjunción y, ni, que. Que, ojo, separarlo, tenerlo en cuenta, que en este caso como conjunción, añade ideas, suma ideas. No conversen en la clase, ni pierdan el tiempo. ¿Ah? Entonces, ese ni es la conjunción copulativa. Conversen, pierdan, son los verbos. Ajá. Entonces, cada una forma una proposición distinta. No conversen en clase, proposición 1. Pierdan el tiempo, proposición 2. ¿Bien? Listo. A ver, aquí, pregunta número 2. Pregunta número 2. Respecto a la oración coordinada, relacione adecuadamente y marquen la alternativa correcta. Relacionamos y marcamos. A ver, ¿ingresarás a la universidad este año o trabajarás conmigo? Ahí, o tenemos ingresarás, trabajarás, oración compuesta. Es lo que tenemos que hacer, chicos, se los digo para que esto hagan. ¿Listo? Disyuntiva. La B me dice, Sandrita. A ver, veamos pues, la B, exactamente. Bien, entonces, ese de aquí es O, disyuntiva, pues. Alguna vocecita también me dijo, no sé quién me dijo, ¿ya? Ernesto es abstemio, esto es decir, claro, explicativa, ajá, explicativa. Ya vimos la clave, pero estamos viendo, ¿no es cierto? Analizando, explicativa, porque encontramos la conjunción y de acuerdo a la conjunción, pero ojo, primero tienes que saber si es compuesta, no vaya a ser que te emociones y no es compuesta, está el nexo, la conjunción, pero no es oración compuesta, así que es, ahí está el verbo, toma, ajá, listo, es oración compuesta, ya está. Ella, la que tanto amaste, ríe que ríe, ¿ya? La que tanto amaste, ríe es el verbo, ¿ok? La que tanto amaste, ¿ya? En este caso, ojo, de una vez te lo digo, mira, este que no es conjunción, te das cuenta, no es la misma, es un pronombre relativo, porque hace referencia a ella. No sé si te vas a confundir, pero la siguiente clase se va a ver. Entonces, esto siempre te lo he dicho también. Esta clase de palabras, cuando está a su derecha hay un verbo, esta clase de palabras lo que hace es subordinar al verbo. En este caso, ¿te das cuenta? Amaste. Está siendo subordinado por el qué. ¿Quién? También podría ser. ¿Quién amaste? La cual amaste. Este tipo de palabras subordina al verbo. Por lo tanto, esto no lo vas a considerar, ¿ok? Solamente aquí. Ríe que ríe. Entonces tenemos aquí una oración conjuntiva, ¿no es cierto? Conjuntiva copulativa. ¿Dónde está? A. Aquí está, la A. Listo. Bien, y la otra es la C, pues. ¿Te das cuenta? Adversativa. Los verbos asió, desayuno. ¿Listo? Oración compuesta tiene más de un verbo. Listo. A ver, la siguiente pregunta antes de retirarnos. A ver, ahí está. ¿Qué alternativa presenta oración compuesta? Solamente tienes que ver si tiene dos verbos. Dime pronto, dime rápido cuál es para retirarnos. Chicos, a ver. Oración compuesta. ¿Cuál es oración compuesta? La que tiene más de un verbo, perdón. Más de un verbo conjugado. Entonces, esa es oración compuesta. A ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver. ¿Está? La 3. La D. ¿Ok? Vamos a ver, ahí la D.
La guapa señorita Fine coquetea, que coquetea. Y es conjunción copulativa además. Ahí está, coquetea, que coquetea. Muy bien, Anderson. ¿Ok? Los demás solo tienen un solo verbo. Contó la increíble y triste historia de la casa Matusita y todas sus almas. Contó. Es una oración simple. Igual que la B, que la C y que la E. Son oraciones simples. ¿Ya? Bueno, les doy la clave, las de la 6, ahí está la B, nos piden oración compuesta coordinada. Escuché la nueva canción de Ian Marcos y sentí verdadera emoción. Conjunción coordinada, conjuntiva, copulativa. Ahí está la I, copulativa. ¿Ya? Ok. Los demás no lo son. Señale la opción que evidencia una oración compuesta yuxtapuesta. Ahí está, fíjense. ¿Ya? No se confundan con los signos de puntuación que no está separando oraciones o proposiciones, ¿ya? Miren acá, mi mejor amigo no es una proposición. Por lo tanto, aquí no es oración coordinada y justapuesta. Siempre practicamos este gran curso, 2 puntos. Aprobaremos el examen final. Entonces, aquí tenemos, fíjense, los verbos. 2 verbos conjugados, entonces es oración compuesta y juxtapuesta, además, según los signos de puntuación que estamos viendo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. La 9, ahí está, que ya es la última. Bailan, que bailan la canción Cascanueces, unas niñas de 6 años. Bailan, bailan, los dos verbos conjugados, que conjunción copulativa, ¿ya? Conjuntiva, ¿ya? Coordinada, conjuntiva, copulativa. Entonces, ¿bien? Listo, chicos. Ok. Bueno, las claves, ya esta diapositiva ahí tenía sus claves, pero ya les di las claves. Así que, gracias. No hay de qué, Renatito. Bien, voy dejando de presentar ya y de grabar. Sí, Ay, sí, dime. en la sexta PC viene desde frase verbal hasta oración compuesta, no más. Sí, viene, a ver, Frase nominal, frase nominal.